sean todos bienvenidos a este espacio aquí en Canal del Sur, donde vamos a conocer algunas de las actividades que se han desarrollado en el marco del 13º Festival Musical Chiloé, y vamos a dar a conocer estas actividades que seguramente ustedes han visto a través de las redes sociales y también en prensa, pero que hoy día vamos a detallar de una manera especial aquí en Canal del Sur. Le vamos a dar la bienvenida a Paola Moraga, quien es directora del festival. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Sole. ¿Cómo estás? Me imagino que muy bien, y también saludamos a Alejandro en su calidad de director artístico del festival. ¿Cómo estás, Sole? Muy bien, y a don Ricardo, porque tiene un protagonismo también especial en este programa, recitante, como digo yo, ya explicaremos por qué. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, Sole, muchas gracias por la invitación. Así es, vamos a conversar en este ratito, ¿verdad?, en los próximos minutos acerca de las actividades del festival, y preguntarte, Paola, bueno, entramos en una segunda etapa, digamos, del festival con esto de las artes escénicas, estos estrenos también que se pudieron ver en el festival. Claro, ya entramos a la segunda etapa. Nosotros partimos en enero y duró enero, marzo, y ahora en abril ya comenzamos con las actividades en Castro y en Ancud. Hemos tenido estrenos. Por ejemplo, tuvimos el 8 de abril en el Centro Cultural de Castro del Huenumapu, que se repitió el 5 de mayo en Ancud, en la escuela anexa, nuestra escuela. Sí. Así que muchas gracias a la escuela anexa por habernos facilitado el auditorio para poder realizar las actividades del 13º Festival Musical Chiloé. Estamos muy agradecidos, y también de haber podido contar con la presencia de los estudiantes en todos los conciertos que realizamos en ese lugar. Luego continuamos el 9 de abril en el Centro Cultural de Castro con el NES, que es el Núcleo de Experimentación Sonora Chiloé. Seguimos el 21 en el Centro Cultural de Castro nuevamente con El Principito, que fue el estreno mundial. El estreno en Chile. Y continuamos el 28 con El Principito también en el Teatro Municipal de Ancud, en la escuela anexa. La escuela anexa, sí. Ese fue como el lugar principal donde se han desarrollado estas actividades. Claro, lo que pasa es que primeramente se iba a hacer en el Teatro Municipal, pero como está en reparación tuvimos que cambiar, y por eso yo daba las gracias a la escuela anexa. Continuamos el 6 de mayo con músicas actuales y contemporáneas en Ancud también, y con eso ya terminamos las actividades presenciales. Y ahí están los programas de televisión, que este es el tercero que estamos haciendo. Y el seminario Diálogos del Sur, del cual nos va a contar un poco más Alejandro un rato más. Así es, vamos a hablar también acerca de eso, pero Alejandro, 2 estrenos en los cuales fuiste protagonista junto con Ricardo, que está la presentación de Huenumapu, poder refrescar la memoria de los televidentes. Ya algo habíamos dejado adelantado en un programa anterior, pero ahora ya Huenumapu se estrenó, y también lo que significó traer El Principito. Sí, fíjate, el Huenumapu es un caso bien, yo diría, bien importante para mí, ¿no?, en general, porque esa fue una obra solicitada a compositores chilenos a partir de los textos de Alberto Trivero, del libro llamado Tren Tren Filmo, que a nuestra manera de ver hace una relectura de los mitos fundantes huilliche mapuche, ¿no?, de su cosmovisión. Realmente sorprendente el libro, y yo lo recomiendo que lo lean. Es como leer una película, francamente. Es un gran trabajo de investigación de Alberto Trivero. Bueno, llevado a la escena, ¿no es cierto?, es otra cosa, porque se seleccionan textos de ellos. Y la particularidad, fíjate, que tiene un trabajo de imagen visual, ¿no es cierto?, muy potente, con música pregrabada. Y además la interacción en esa escuela, principalmente acá en Ancud, ¿no es cierto?, fue muy interesante, porque tú podías, ¿no es cierto?, trabajar con los niños ahí mismo en la sala. Está pensado para hacer teatro o sala, ¿no?, pero allí tú puedes interactuar con ellos, ¿no es cierto?, moldeando el sonido con ellos mismos ahí, ¿no? Eso fue muy interesante, la respuesta de los niños, ¿no? Es una sala que estaba realmente repleta, ¿no? De eso puede dar cuenta Ricardo, que estuvo ahí presente, ¿no? Presente en este estreno, ¿no? Estuve ¿Algo que te llamara la atención? Estreno mundial, y estuve desde el otro lado, no desde el escenario, estuve desde el público, por lo tanto, y era la primera vez que lo veía, por lo tanto también pude sorprenderme junto con los niños, junto con el público infantil, escolar que
que estaba ahí. Un trabajo hecho, como decía Alejandro, en base a los textos de Alberto Trivero, de este libro Tren Filú, donde con diversas flautas, sacando distintas sonoridades, se hizo primero un trabajo de explicar a los niños cómo sonaba la flauta traversa y cómo sonaban estas distintas flautas en las formas tradicionales de hacer música y en esto que hemos llamado música contemporánea también. Pero no era solo eso, o sea, ya hay un trabajo con imagen, hay una proyección que está ahí, que tiene que ver con el texto, que tiene que ver con la música también. Es como muy visual, aparte de todos los estímulos sonoros. Partía esto con el músico yendo por un pasillo desde el público hacia el escenario, percutiendo dos piedras, haciendo sonidos con dos piedras percutidas y frotadas. Entonces iban tomando estas distintas sonoridades. Los niños estaban muy atentos y yo también, o sea, era realmente sorprendente, realmente sorprendente. Me gustaría que lo viera esto mucha más gente. Bueno, esa es la idea en algún minuto. No sé si se va a volver a estrenar, Paola. Nosotros en un ratito más vamos a ver un video, vamos también a ver algunas imágenes acerca de la presentación de Buen Humapu y que es parte de una de las actividades principales, ¿no?, que se llevaron a cabo en estos últimos 2 meses. Esos son los estrenos acá en Chile, el Principito y el Buen Humapu, que fue estreno mundial. Bueno, con respecto al Principito, estamos viendo la posibilidad de poder llevarlo a cabo en noviembre, si el Teatro Municipal de Ancud está funcionando, hay que esperar eso. Estamos viendo, ya que nos adjudicamos un fondar para poder continuar con las actividades del festival, como decía, en noviembre, donde vamos a tener muchos conciertos, 2 al día. Aparte vamos a tener conciertos en Castro, claro, Ancud y Puerto Montt. Así que estamos contentos con eso. Va a haber grandes sorpresas. Les puedo adelantar que va a estar la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Ellos van a inaugurar el festival, así que estamos esperándolos. Así es. Bueno, y Buen Humapu, Alejandro, es un trabajo, es la primera vez que tú realizas como una intervención, no sé si esa es la palabra correcta para hacer. No, se han hecho otras veces, pero en Santiago, te das cuenta, yo diría espectáculos sonoros ligados a la improvisación musical, con apoyo, ¿no es cierto?, por supuesto, de música electroacústica o música pregrabada, en trabajo de manipulación directa, ¿no? Pero este caso es distinto, fíjate, porque fue como involucrarse en la tradición, yo diría, ancestral de estas tierras, ¿no? Y vuelvo a insistir, el libro lo relata de una manera realmente espectacular. ¿Y tendríamos la posibilidad de ver Buen Humapu nuevamente o aquí en Ancud, ya si en algún minuto estuviera el teatro, hay alguna posibilidad de presentarlo? Sí, de hecho, vamos a llevarlo ahora a Puerto Montt, ¿no? Porque las salas también son muy importantes en la medida, ¿no es cierto?, en que se puede entregar un trabajo que ha sido pensado para esos espacios, ¿te das cuenta? Este otro de la escuela fue sorprendente en la medida en que, si bien es cierto, se conversó previamente con los compositores la idea de poder llevarlo a distintos espacios físicos, ¿no es cierto? Y pensando sobre todo en yo diría, escuelas rurales e incluso en islas. Tú no puedes todo el tiempo tener un teatro con las características técnicas, ¿no? Por lo tanto también hay que ser muy eficiente en lo otro. De manera que Buen Humapu puede ser una obra, yo diría, adaptable al espacio físico, ¿no es cierto? Y eso es muy importante. Ahora, diferente el caso del Principito, ¿no? El Principito fue una obra que se dio a partir de la relación con Sophie Lacasse, compositora francesa, que yo conozco personalmente, ¿no es cierto?, en Francia, y que ya habíamos estrenado otra obra de ella en Valparaíso, de manera de que cuando supe que había hecho esta propuesta, ¿no es cierto?, me interesó inmediatamente. Una, porque el cuento del Principito es en sí, ¿no es cierto?, atractivo, lo conocemos muchos, no sé si todavía, pero muchos. Y luego, ¿no es cierto?, una aproximación desde la música contemporánea, que es otro gran, yo diría, acierto, porque no hay un material temático detrás de esto, sino que son, yo diría, ambientaciones para el cuento, ¿me entiendes? Así es. Y dicho de manera, yo diría, muy magistral, ¿no es cierto?, por Ricardo, ¿no?, que fue nuestro recitante, nosotros decíamos. Sí, yo decía cómo había sido esa experiencia, porque después vamos a seguir hablando del Principito, pero adelántanos un poco, esa experiencia, ser el recitante
Es una palabra extraña, tampoco lo ocupábamos mucho, ¿no? Recitante. Yo creo que así se llama en este tipo de trabajos musicales. Es que como no lo conocíamos, son estreno, entonces... Claro, entonces ahora lo andamos diciendo cada rato, recitante. Yo me presento así, de hecho. Más tarde soy el recitante. Entonces, no, para mí una tremenda experiencia y además, pucha, un honor trabajar con estos tremendos músicos también. Todos son excelentes músicos. Yo no conocía a la compositora, a Sofía Lacase, la conocí ahora y sí fue estreno mundial en español sí, porque este trabajo se había hecho antes en francés. Tuvimos que adaptar ese texto, adaptarlo al lenguaje, pero también a los tiempos, a la sonoridad. El francés es completamente distinto al español y se hizo un trabajo ahí de adaptación que tenía que ver también con la música, con todo. Pero sí, para mí un tremendo honor poder participar en esto, en calidad de recitante, claro. Porque es el texto, la narración que acompaña a la música y simultáneamente la música acompaña a la narración, no es una obra de teatro, no, es música de escena se llama. Así es, música de escena, de eso vamos a hablar en algunos minutos más, pero antes de eso yo les quiero invitar a ver este trabajo de Wenu Mapu. Lo vamos a ver en video y también vamos a compartir con ustedes algunas imágenes, así que vamos a ver este video. Y luego de la experiencia de Wenu Mapu nos vamos a lo que yo decía al principio de este espacio que tiene que ver con este estreno en Chile. Yo decía que la mismísima Sofía Lacase nos tuiteó, ¿verdad?, en el festival, y parece que, por cierto, que debe estar muy contenta de que haya resultado la actividad bien. Se presenta como un estreno en Chile por primera vez. Me imagino, no sé, ¿se puede volver a presentar también en otros escenarios? Te lo pregunto. Todavía no podemos decir sí, nada. No se puede decir nada, ya. Estamos tratando de poder montarlo en Ancud, en el teatro. Ya. Sí. O sea, podríamos tener la posibilidad de poder ver el trabajo. Sí. Donde... ¿Qué sucede con esto? Que hay mucha gente que me ha escrito, sí, que se me ha acercado, que me ha llamado. Oye, y se produjo todo un tema. Sí, mucha gente que quería ir a ver el Principito, ir a ver y escuchar el Principito. Y no pudo porque, claro, se hacía la escuela anexa, porque el horario era en la mañana, por un montón de cosas que estaban pasando. Entonces, quedamos como al debe con Ancud en ese aspecto. Entonces, estamos viendo la posibilidad cruzando los dedos de que en noviembre el Teatro Municipal esté funcionando, de poder montarlo ahí. De ahí ya tendremos noticias más. Así es, pero claro, yo decía que se generó todo un revuelo en redes porque la gente sí quería ver, no solamente por los niños, sino que era gente adulta, ¿verdad? Que quería ver la posibilidad de ver el Principito, este estreno que se presenta justamente en el Centro Cultural de Castro. ¿Cómo resultó esta actividad, Alejandro? Mira, muy buena porque, a ver, Sofía es una persona a quien yo conozco, ¿no es cierto?, personalmente desde hace muchos años, en Francia justamente. Y siempre es gratificante para un compositor que su música se haga. Más aún, fíjate, cuando... Además que ella está vigente, ¿cierto? Sí, claro. Sí. O sea, es un personaje que en estos momentos, ¿no es cierto?, ha ido cobrando, yo diría, un alto vuelo en Europa. Es una mujer que ya, ¿no es cierto?, tiene sus 50 y tantos años, está muy bien posicionada ya, ¿no?, tiene una carrera muy sólida. Y bueno, nos conocemos por diferentes razones en el mundo de la flauta.
de manera que ella ya hizo una obra, te das cuenta, que se encargó tiempo atrás para flauta, didgeridoo y orquesta de cuerdas, que se estrenó en la Universidad Católica de Valparaíso, en el festival. Y a partir de eso yo de repente vi que tenía una obra que se llamaba Una música de cena para el Principito. Y se la solicité, me envió todo inmediatamente. Y claro, estaba la pandemia por medio, así que todo esto tuvo, ¿no es cierto?, una demora y un retraso hasta que finalmente lo logramos hacer, conseguir a los músicos acá, lograr los ensayos y no era menor el recitante. Y había que buscar recitante. ¿Y dónde conseguirlo? Porque hay un tema que a lo mejor aquí no se nota tanto, pero el problema de la lengua, ¿no es cierto?, es complejo. El francés tiene una sonoridad que es muy particular, ¿no es cierto?, a la obra, ¿me entiendes? Y eso el español a veces lo hace mejor y otras veces, ¿no es cierto?, queda en desventaja. Y se alargan algunas frases por la traducción o se acortan otras por la traducción, lo cual tenía su corolario, ¿no es cierto?, en las duraciones de las músicas, ¿no? Pero yo creo que fue un gran éxito, sobre todo, insisto, las obras muchas veces cobran vidas distintas en los espacios acústicos y sociales donde se generan. El Teatro de Castro es una cosa, una realidad, y el teatro, ¿no es cierto?, acá de la Escuela Nexa es otra realidad. Es como la misma obra, sí, pero en contextos distintos, o sea, no es lo mismo. No es igual. No es igual. Claro. Bueno, mientras estamos viendo algunas imágenes de las presentaciones del Principito, el recitante que está aquí con nosotros, que es Ricardo Tamayo, nos va a contar también ser parte de un estreno, una experiencia totalmente distinta. Todos conocemos, o al menos hemos leído una vez en la vida, El Principito, pero ahora estabas en un papel distinto. Y me imagino que también notaste que había gente que sí quería ir a ver El Principito. Mucha gente adulta. Mucha, en Ancud y en Castro. El Principito es una novela para todo público, para todo el mundo. Lo dice el mismo autor Antoine de Saint-Exupéry en la dedicatoria, que quiere dedicársela a su amigo, pero este libro yo se lo he escrito a los niños, por lo tanto se lo dedico a mi amigo León Bert, pero cuando era niño, dice él. Entonces es una obra para toda la familia, y como tú decías, todos la hemos leído en algún momento o tenemos cierta noción de qué se trata El Principito. Yo creo que es una novela que es para leerla y releerla durante la vida, y siempre vas a encontrar nuevas reflexiones en torno a esta obra. Yo la había leído, me gustaba mucho, y cuando me invitan a participar en esto, me interesó primero porque unía dos mundos, la literatura con la música contemporánea, que son dos mundos que a mí me interesan bastante. Yo no conocía a la compositora Sophie Lacasse hasta ese momento. Me hice fan de ella porque me puse a estudiar e investigar. Y ella se hizo fan del festival. Del festival, sí. De hecho, como ella compartía mucho con todo lo que estábamos haciendo acá y todo, yo le pedí amistad en Facebook. Sí, y te contestó. Sí. Así que somos amigos en Facebook con mi amiga Sophie. Sophie Lacasse, una tremenda compositora, muy prolífica, tiene una cantidad, y ahora está ella misma viajando por varias ciudades de Francia, en varios festivales, está muy vigente, absolutamente vigente. Es tremendamente, yo creo, valorable que el festival alcance también ese nivel. Tiene muchos ámbitos el festival, está el lado de la educación. Ustedes han experimentado también por otras rutas, no es solamente una presentación a lo mejor de agrupaciones. Hay un trabajo más detrás, y creo que el punto distinto es este estreno, ¿no, Paola? Cuando lo pensaron, yo no sé, cuando se generan estos proyectos y dicen, mira, traemos un estreno, son dos pegas muy difíciles, armar el festival, postular a los proyectos, pero más encima traer un estreno de esta naturaleza y de esta calidad con la cual lo pudieron disfrutar los niños en Ancud y en Castro. Esperamos que también se pueda extender más adelante. Claro, nosotros cuando hablamos con el proyecto con Alejandro, lo hallamos maravilloso. Antes de pensar en llevarlo a cabo, dijimos qué maravilla esto, lo estuvimos viendo algunos videos que había en internet, y cuando se planteó la posibilidad de poder montarlo acá en Chiloé, pues estamos muy contentos. Ahora hay que recalcar de que el festival es un festival que está dirigido por
por una mujer y que siempre potencia la creación contemporánea también de mujeres. Entonces tener a una compositora francesa en este momento participando es un honor, y una tremenda compositora, es un honor para el festival poder acoger esta obra. Eso quería recalcar, que es muy importante. Y además que se hace en Chiloé, que no es menor, o sea, son como cositas que yo creo que van sumando, ¿no, Ricardo? Porque al sur ¿cuáles son mundo. Al sur del mundo? Debe ser el festival más austral del mundo. ¿no? Así se el dice. festival de música contemporánea más austral del mundo. Yo creo que sí lo es. Y fíjate, yo te diría que no solamente eso. Nosotros nos hemos preocupado con Codarte Chiloé y con el festival de estimular la creación musical contemporánea. Nosotros siempre estamos estrenando obras. Y al mismo tiempo estamos desarrollando proyectos que tengan, yo diría, una inserción musical nacional, internacional, pero desde el territorio. Y eso se ha logrado, ¿no es cierto?, en un trabajo que ha sido largo, ¿no?, de largo aliento, al punto que siempre lo mencionamos. Hay planificaciones de conciertos que vienen con agrupaciones locales, o sea, músicos de acá, algunos residentes acá durante muchos años, pero son de acá. Correcto. Y por razones muy lógicas. Podríamos estar en otras circunstancias, a lo mejor tú no tendrías problemas en viajar, como se hace mucho en Europa. Hay mucha gente que a lo mejor no sabe que, por ejemplo, el profesional tanto que toca en tal orquesta vive a 4 horas, ¿no es cierto?, del lugar. De manera que toma un tren o toma un avión y llega. ¿Me entiendes? Es así, no viven en la misma ciudad. Sí. Y acá, claro, nuestro país es tan largo que complica la cosa, ¿no es cierto? Todo tiene que ser como sufrido en eso, y encarece mucho, mucho. Una de las razones por las cuales nuestro festival, yo diría que tiene, ¿no es cierto?, esta limitación en que podría tener mucho más gente circulando en comparación a los festivales, por ejemplo, de Santiago o de la Quinta Región, que ellos no necesitan que la gente se desplace de Chiloé, digamos, tienen a todos los músicos allá, de manera que pueden programar un concierto con 4, 5, 6 o 7 agrupaciones. Es decir, una agrupación toca una obra, no necesariamente toca 5 como acá, o un concierto completo. ¿Te das cuenta? Entonces, son realidades distintas, pero ya se habla, ¿no es cierto?, de este espacio en Chiloé. Es decir, nos escriben mucho, quieren venir a tocar. Hay compositores, luego de esto de Huenumapu, ¿no es cierto?, y del Principito, que estaban hablando de otros países. Por favor, nos gustaría ir al Festival de Chiloé, ver cómo nos pueden invitar. Entonces ya llama la atención. Hace mucho tiempo ocurre eso, te das cuenta, pero esto es importante porque es después de la pandemia. Y es bueno contarlo y que la gente que nos está viendo también lo sepa. Bueno, hemos hablado del Principito. Paola, tenemos algo para ver aquí, ¿verdad? Sí, vamos a ver 2 videos cortitos. Uno es de Castro, donde se puede apreciar ya en escena la obra. Así que vamos a ver ese video primero y después vamos a ver otro pequeño video de la Escuela Nexa, que partió el concierto del Principito con una pequeña mediación. Porque, ¿qué sucede? Que lo que hablamos, que los niños están acostumbrados a ciertas sonoridades, entonces, de partida. Como me decía un profesor X, me decía, no, con suerte conocen la flauta dulce. Sí, claro. Entonces había que presentarles el violín, la viola, el violonchelo, la flauta traversa. Y así que mostraron los instrumentos, los músicos ejecutándolo de la forma clásica, tradicional, que es más armónica, todo lo que tú puedes decir, y después mostraron ya con técnicas contemporáneas. Porque los niños se vayan acercando y vayan viendo qué es esto. Así que les invito a ver esos 2 videos ahora cortitos. Si alguien ama una flor, que solo existe una entre millones y millones de estrellas, eso es suficiente para que él sea feliz cuando las mira. Se dijo a sí mismo, mi flor está ahí, en alguna parte, pero si el portero se come la flor, es para él como si de repente todas las estrellas se apagaran. ¿Eso no es importante? No pudo decir nada más. De pronto se echó a llorar. Había caído la noche. Había soltado mis herramientas. Ya no me importaban ni mi martillo, ni los pernos, ni la sed, ni la muerte. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un principito a quien tenía que consolar. Lo tomé en mis brazos y le dije, la flor que amas no está en peligro.
Dibujaré un bozal para tu cordero y una armadura para tu flor. Yo no estaba seguro de qué decir, me sentía torpe, no sabía cómo llegar, dónde llegar. Es tan misterioso el país de las lágrimas. Violonchelo. Y ahora, los sonidos que no son los convencionales, que se llaman sonidos armónicos en el instrumento, y van a hacer los tres juntos para que escuchen un poquito. Genera otra atmósfera, ¿sí? Y luego de la presentación de estos videos, que ya habíamos hablado justamente del tema desde el principito, nosotros seguimos con las actividades dentro del festival y ya estaba la presentación del núcleo de experimentación sonora, más conocida para nosotros como NES, ¿verdad? Para resumir la palabra, pero así está, las siglas. Así que también con una presentación en la ciudad de Ancud. Así fue. Mire, este proyecto también nace de este interés, ¿no es cierto?, de generar un polo aquí en Chiloé, dedicado a, yo diría, las músicas actuales y contemporáneas, ¿no? Porque no es el programa para ir a las definiciones, ¿no? Pero claro, no es lo mismo entender la contemporaneidad, ¿no es cierto?, que las músicas actuales. Tienen elementos comunes, ¿no?, pero no son lo mismo. Ahora, el proyecto de acá también tiene un aspecto que yo encuentro muy interesante, y es que revisita músicas, ¿no? No significa que las toque igual. Va, por ejemplo, a buscar elementos que están en la tradición de las músicas chilotas a partir de la música española. Por ejemplo, la danza canario, ¿no?, de un músico, Gaspar Sanz, del siglo XVII, 1600-1700, y que es muy, digamos, es muy de acá en la rítmica. Entonces, podría estar muy cercano a una pericona, muy cercano. Entonces, esos son elementos, ¿no es cierto?, que de repente son interesantes, puesto que yo me he dado cuenta, fíjate, llama la atención acá, que como que se pierde, fíjate, el patrimonio, se pierde la historia y se pierde la herencia. No se sabe de dónde viene. Como Bueno, que, eso nos pasa, ¿no? sí, pues, es como que siempre fue de acá. Está bien, sí, pero ¿y qué pasaba antes? Se preguntan, nadie sabe. ¿No? Entonces tú vas a buscar en la literatura y encuentras muy poco, ¿no? Es sorprendente. Los archivos tampoco te dan mucha información, ¿no? Entonces uno también apuesta desde esta otra óptica a que tú no tienes un impedimento, si quieres tú, también histórico, ¿no?, como para poder entrar a otros espacios, ¿no es cierto?, de músicas. Y entonces el ensamble toca obras escritas especialmente para su configuración de compositores contemporáneos, como también músicas que no son necesariamente contemporáneas, pero que sí, te das cuenta, están dentro, yo diría, de una actualidad, ¿no? Es decir, nos interesa tal música por tales razones, por ejemplo ese canario, porque nos vincula con las músicas anteriores a lo que acá se hacía, ¿me entiendes? Y eso lo queremos traer también al escenario, como una forma de decir, miren, ¿les suena parecido? ¿Les suena conocido? Porque América en general, ¿no es cierto?, Hispanoamérica en ese entonces, era España, ¿no es cierto?, y sus yo diría, diferentes expresiones, ¿no es cierto?, de nacionalidades internas, ¿no? Los canarios por una parte, los andaluces por otra, los vascos por acá, ¿no es cierto? España no es una cosa homogénea, como uno piensa en Europa, que son heterogéneos. Entonces, eso también es interesante, te das cuenta, ver líneas de comunicación, ¿no?, histórica. Bueno, y el ensamble entonces usa además instrumentos que son acústicos y electrónicos, ¿no? Y desde ahí se abre a ser, yo diría, una cantera de trabajo para compositores que les interese, ¿no es cierto?, componer para este ensamble. No es menor, ya nosotros tenemos bastantes obras, fíjate, dedicadas para este ensamble, y siguen las solicitudes. Y también es interesante conocer la opinión. Los chicos, claro, es una música ya más, ¿cómo decirte?, más digerible, ¿no? Cuando se presentan elementos que son reconocibles armónicamente o en términos, ¿no es cierto?, de formas musicales como una danza, ¿no?, a de repente músicas que son mucho más abstractas, que también están presentes ahí, que están, yo diría, entre el camino del jazz, del free jazz con las músicas contemporáneas, ¿no es cierto?, que de repente no son tan fáciles de digerir, pero es distinto en escena que escucharlo en un disco. Esta es la diferencia. Es muy importante esto que decía Paola de la mediación, puesto que tú puedes conversar con ese público, sí, le puedes provocar cosas, ¿no es cierto?, con eso, que en una audición de un disco, eso está muerto.
Esas prácticas de la mediación lo podemos ver en el festival. No sé si tenemos otras prácticas también culturales, Ricardo, que te haya tocado participar o conocer, donde se haga también lo que hace el festival, en términos de generar esta mediación, de estar también enfocado en el lado más educativo. O sea, eso es súper importante lo que hace Alejandro y Paola en este festival, porque sobre todo al trabajar con niños es muy didáctico, se le explica, se le conversa. Además lo hace en forma muy amena Alejandro, es una especie de actor que está ahí, más que un profesor, es una especie de actor que está ahí contándole recitante un cuento, 2, podemos recitante 2, a través de los instrumentos y de cómo suenan y de cómo pueden llegar a sonar, que es lo que tiene que ver con las músicas actuales, con la música contemporánea. O sea, yo creo que lo que pretende la música contemporánea es buscar la máxima de posibilidades expresivas de los instrumentos y de la música en general. Entonces esa mediación es importantísima y no se hace mucho. ¿Te hace bien poco? No se hace bien poco, o sea, en festivales de otras disciplinas simplemente no es se tema, hace, no está como diseñado como a objetivo. A mí me ha tocado, por ejemplo, en la muestra de cine al aire libre, conversar un poco con la gente en torno a las películas y todo, pero es más para un público adulto, acá se hace directamente con niños y es importante. Sí. Bueno, pero en el caso a lo mejor del cine, que teníamos tradicionalmente, que este año no pudimos, parece, tenerlo, pero están también los talleres que se hacen con niños en otras actividades, pero claro, entran a lo mejor en otra dinámica, no es como esta donde se hace el trabajo ya ahí en terreno, con la música y todo. Claro, acá son, en lo del cine son talleres, talleres que de van animación como stop motion, con video en bar y cosas así, pero a nivel de taller, ¿no? Completamente ajeno a lo que se está presentando, que son las películas, va por otro carril. Claro, aquí se hace en el momento. Sí, claro, y como ustedes mencionaban, también el festival tiene la Academia de Música, es más bien academia itinerante, ¿no es cierto?, en el cual tú vas directamente, por ejemplo, a tratar cosas que son específicas. Ya, quiero aprender a tocar el violín, porque ya toco violín, me van a corregir. Ya, pero el público que llega a un concierto, hasta muchos de ellos ni siquiera han tocado un instrumento, ni los conocían. Y entonces eso es una aproximación, te das cuenta que tú tienes que de alguna manera contextualizar y contarle, armarle un imaginario, ¿no?, que sea también atractivo, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista, no solamente nosotros, sino que el país entero está al debe, porque es un tema que fíjate que se ha conversado en muchas partes, yo lo digo cuando fui presidente del Consejo Chileno de la Música, y esto se conversó en las reuniones con instituciones y con el mismo Ministerio de Cultura de aquel entonces, y tú te das cuenta la carencia tremenda de no desarrollar una herramienta que acerque esta creación a los públicos jóvenes. Entonces, ¿qué te ves con una situación muy compleja? Que los medios de comunicación, principalmente en el caso de la radio, ¿no es cierto?, son dueños específicos que colocan sus productos dentro, ¿no es cierto?, del escaparate, y de esos productos esta no está. Y puede inventarse cualquier excusa. No, es que la cultura es fome, es que no es entretenido, es que no tiene ritmo. Pura mentira. O que no encuentres gente que te ayude a programar. Claro, pero que esto es como morderse la cola, como decía un compositor nuestro, Fernando García, ¿no es cierto? Que decía, la música contemporánea no se toca porque no se conoce, y no se conoce porque no se toca. Claro. Entonces al final no sale nunca de ahí, ¿no? De manera tal de que, claro, si hubiese, ¿no es cierto?, una responsabilidad, ¿no?, tanto del Estado como del privado, ¿no?, la cosa sería distinta. Pero si tú lo dejas en manos, ¿no es cierto?, del laissez-faire, está el negocio primero. Y entonces yo no sabía, hace poco lo supe, o sea, en la pandemia, que Chile es el país mayor consumista, ¿no es cierto?, de reggaetón del mundo. No, es Chile. una cifra que no lo sabía, no tenía idea. Entonces me cayó como un balde de agua helada. Porque uno piensa entonces en cuál es el rol de la universidad en esto. ¿Por qué ellos no hacen mediación? ¿Por qué no van a los lugares? Algunos lo hacen, pero es no como... es la... Sí, pero tú dices, bueno, pero es que faltan un montón de cosas que implementar, ¿te das cuenta? Y esto es un granito de arena, pero tú lo que demuestras con el grano de arena es que es posible. Por lo tanto, si hubiese la voluntad política de querer hacerlo, los cambios serían distintos. Después no estaríamos hablando de las cosas que atroces que vemos en la calle y las cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad. ¿Te das cuenta? Y ahí apunta, ¿no es cierto?, la importancia entonces del arte como herramienta de transformación social. Mientras no se entienda, va a seguir siendo ¿qué cosa? Va a seguir siendo, como quien diría, entretención. Claro, va a ser mirado como entretención y nada más.
No Claro, juega todo. y va a quedar justamente catalogada como una cosa excepcional, pero que a lo mejor Claro. puede que no tenga el impacto O que farándula, justamente después y listo. uno no anda buscando. Paola, también tenemos un video de esto, ¿no? Del NES Sí. tenemos... Participaban los niños ahí, entiendo. ¿no? Sí, De las- hablando de la obra que contaba Alejandro Canario, que es del 1600, 1700 más o menos, 1600, aprox, sí. Readaptada de alguna forma, como Revisitada, diría yo. revisitada. Sucedió que van a poder ver en el video Sí. y escuchar de que los niños comenzaron con las palmas y les encantó. Les encantó y terminó con una gran ovación, quedaron muy contentos todos. Así que bueno, vamos a ver ese video de la presentación entonces de NES y justamente un poco lo que decía Alejandro, pues vamos a ver ahí en terreno, en la práctica, lo que significó la presentación de este trabajo aquí en la ciudad de Anco. Bueno, y ahí entonces, Paola, estábamos viendo justamente este video de la presentación de NES y todo lo que hay también detrás de esto. No solamente una presentación, yo creo que el impacto que ha tenido en los estudiantes, el recitante, aquí con el recitante, que es Ricardo, con lo que significó también la presentación del Principito. Este trabajo con las escuelas como que va cambiando, ¿no? De alguna manera también una cosa es hacer el proyecto, otra cosa es llevarla a la práctica y ahora también hay una lección después de esta práctica. Claro, piensa que el proyecto estaba planificado para realizarse en Ancud, en el Teatro Municipal, y nos encontramos que estaba en reparaciones y tuvimos Sí. que maniobrar rápidamente y encontrar el lugar adecuado, porque necesitamos... Igual voy a explicar esto porque alguna gente pregunta por qué no llegaron a tal colegio, no Sí, sé, de otro importante, colegio. sí. Ya. Acá pasa una situación, necesitamos un lugar que pueda tener ya las butacas y que pueda quedar oscuro, 100%, para poder proyectar, por ejemplo, en el caso del Principito, en el caso del NES, igual usamos proyección en el Mapu también, que había imágenes, entonces necesitamos un proyector, ahí un telón y que quede oscuro. Entonces no habían otros lugares con esas características. Entonces nos hablaron del auditorio de la Escuela Nexa, yo no lo conocía, y fuimos a verlo y nos encantó, porque era como, funcionaba muy bien, y la acústica es muy buena, así que por eso lo realizamos en ese lugar. Y claro, nos cambió todo, pensando que podía ser para un público mixto, que podían haber niños, adultos y todo, nos encontramos con que ahora iba a ser para niños que tenían prioridad. Yo estoy muy contenta de que se haya puesto esta situación, sí, tengo que admitirlo, porque tú vas dejando un pequeño granito de arena con esos chiquitos Sí. que no tienen acceso a ver en vivo algo así, o escucharlo o verlo en televisión, eso no existe. Además que yo imagino que los profesores también fueron a ver el trabajo. Claro. A propósito, ¿cree mucha gente adulta ir a ver el trabajo? Claro, estaban los profesores acompañando. Antes de eso, nosotros le pasamos material a los profesores para que hicieran un trabajo con el Principito, para que los niños sepan que iban a ir a ver el Mapu. También les pasamos información, después sobre lo que hacía el NES, también cosas que los niños llegaran más preparados, para que no lleguen ahí. Y claro, y era emocionante ver a los chicos ahí vibrando, o como mirando un poco así como extrañados, ¿qué es esta música y todo? Ya, se logró que ellos tengan acceso a cultura desde muy chicos. Algo les va a quedar. Claro. Entonces cuando vayan creciendo, hay algún espectáculo de algo y llegan a sentir extraños por ir, porque ya tuvieron acceso. Lo que le pasa a muchos adultos que no tuvieron acceso cuando chicos, que les cuesta llegar al teatro. Sí. Les cuesta ir a espectáculos artísticos, porque dicen, lo que siempre comentan, me voy a aburrir, que lata, ay, que no sé, pero no, cuando una vez que ingresan, que logran ir, se dan cuenta de cómo te llega al alma esto, Sí. el arte. Eso Entonces, nos ha pasado eso- también en Cuba, la gente es muy, en muchas comunas también la gente participa mucho de las actividades culturales.
Sí, no, hay mucha participación y se convierten los eventos culturales que se hacen acá en Chiloé, se convierten en una especie de tradición. La gente lo espera, como los temporales teatrales, como el cine, ¿no? La gente espera la fecha y llena el teatro. El festival también. El Festival Musical de Chiloé también, cuando se hacía en el teatro se llenaba siempre. Sí, el teatro también tenía mucha convocatoria, bueno, el cine, ni hablar en las calles del centro de la ciudad. Bueno, son experiencias bonitas que nos está dejando el festival. Esto continúa, por cierto, estamos un poco haciendo el repaso con imágenes y con videos, ¿verdad?, de las actividades de las últimas semanas, pero ahora se viene otro tema que es un seminario, y de eso nos hablará un poco Alejandro. Sí, bueno, el festival tiene asociado varias actividades más allá, ¿no es cierto?, de los conciertos, y una de ellas es el seminario denominado Diálogos del Sur. Este vendría siendo ya la quinta edición, que se hace junto al programa de estudios música latinoamericana Santara del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es el apoyo, como quien diría, logístico de esto, ¿no? que ve las temáticas, la lluvia de ideas, ¿no es cierto? Y este año, fíjate, modificamos lo que originalmente queríamos hacer, porque nos dimos cuenta, entre otras cosas, tomando lo local, ¿no es cierto?, de que justamente, por ejemplo, esto que mencionábamos del el rol del arte como herramienta de transformación social, ¿no es cierto?, era muy importante porque parece que hay gente en los cargos directivos, ¿no es cierto?, de corporaciones culturales, de corporaciones educativas, que no entienden, no lo logran ver, ¿no? Muchas veces no creo que sea por mala onda, ¿no? Y sencillamente, como dice Paola, el acceso a esto no estuvo, por lo tanto yo lo sigo viendo como entretención, no más que eso. Pues bien, vamos a invitar en este seminario a gente de Chiloé y a gente del ámbito internacional, ¿no? Son dos patas, dos mesas importantes, las cuales lo local vamos a ampliarlo y vamos a salir más allá de lo musical. De manera que vamos a tener invitados del ámbito del cine, ¿no es cierto?, de la literatura, poesía, de la fotografía y de la arquitectura, ¿no? Y la temática va a ser justamente esta. El arte como herramienta de transformación social, pensando en Chiloé en esta mesa, con una mirada bastante más amplia, y la internacional tiene que ver con la invitación de proyectos, lógicamente a través de sus directores, Argentina, Bolivia, Chile, naturalmente, para conversar de este tema en los proyectos que ellos y sus instituciones han elaborado a partir de esta óptica, ¿no es cierto?, de cómo se inserta la música. Una música situada quiere decir una música que está hecha en un lugar desde allí. En el caso de Argentina, en el caso de Bolivia, cuáles han sido, ¿no es cierto?, yo diría los grandes problemas que han enfrentado para sacar esos proyectos adelante en sus propias realidades, y esto contrastarlo con lo que ocurre en Chiloé, ¿no? Siempre son diálogos muy fructíferos, ¿eh? A nosotros por lo menos nos orientan, nos entregan una brújula, incluso, fíjate, desde el punto de vista de la programación. Porque de ahí surgen elementos que son muy interesantes, lo que está ocurriendo afuera, y por eso que hay una conexión. Cuando hablamos de Sofía Lacaz, no es porque se me ocurrió decir, Sofía está bien, no, es porque hay una relación, ¿te das cuenta? En la cual tú dices, mira, estamos pendientes de esto, así como ellos están pendientes de lo que ocurre acá, ¿no? Y ven lo que pasa, por ejemplo, con ese Guanumapo, que es una producción de acá. La mitología Huiche Mapuche no es de Francia, ni es de Alemania, ni es de Estados Unidos, claro, ni es de Australia. Y por eso decían que ustedes habían recibido y estaban recibiendo como propuestas para llevar esto afuera. Es que esta es parte del diálogo, te das cuenta. Sofía, por ejemplo, en un momento hasta el año pasado, fue directora de otro festival de música contemporánea en Francia, ¿no? Entonces tú empiezas a entablar relación y empiezas cómo estas producciones locales pueden circular en el internacional, ¿no? Y estas son las formas en que se negocia esto, ¿me entiendes? Tú lo tienes que ver, lo tienes que escuchar, y eso es muy importante. Entonces, como te digo, los seminarios son un elemento, yo diría, de gran importancia para el festival, para los programas universitarios también, evidentemente, porque invitas a actores de relevancia a discutir temáticas que están puestas desde acá. Correcto. Ojo con eso. Están puestas desde acá. ¿Y cómo podemos participar en el seminario? ¿Cuándo se va a hacer y cómo? Porque me imagino que va a ser virtual, ¿no? Es online de todas maneras, porque esa modalidad vino para quedarse. Sí. Una, porque es tremendamente, ¿no es cierto?, económica, que es muy importante. Imagínate juntar a 5 personas en el internacional, de los pasajes y todo, lleva una fortuna. No tiene sentido, por lo menos. ¿Te das cuenta? Entonces, esto va a ocurrir la última semana de mayo, ahora, ¿no?
estamos chequeando efectivamente la confirmación de la fecha, que yo creo que sería el último martes y miércoles del mes de mayo, ¿no? Y esto va a ser durante 2 días. Sí, ¿no? Y va a ocurrir siempre en los horarios, ¿no es cierto?, de mayor acceso. Estamos hablando entonces a las 7 de la tarde, donde todo el mundo se puede colgar, y además porque se puede colgar sin que haya tanta interrupción. Esa es la hora donde baja, ¿sí? Ahí va... Bajan bastante, ¿no es cierto? Y los dispositivos. Claro, y ahí vamos a entregar la información a través de las redes sociales nuestras, digamos, cómo meterse a ver este seminario, ¿no? Oye, qué interesante, yo estaba pensando, y ahí también quisiera que Ricardo me apoyara un poco en esto, porque claro, estamos nosotros revisando todas las actividades, el trabajo que está haciendo Codarte, lo que hace el festival con estos espacios en la prensa, ahora a través de la televisión. Alejandro siempre ha tenido ese tema de cómo transformamos también esto en políticas públicas. Yo creo que siempre va a ser un buen momento, pero particularmente yo creo en qué minuto nos pegamos el salto y empezamos que este tipo de actividades no se queden aisladas solamente en proyectos de esta naturaleza, sino que comencemos en la práctica. ¿Qué pasa en Chiloé? ¿Qué pasa en la región? ¿Vamos a tener una nueva generación de políticas públicas? ¿No las vamos a tener? ¿Podemos apuntar a esto? ¿En qué estamos? Yo creo que hay que ver qué va a pasar de aquí en adelante, o sea, pensando un poco en el escenario, que son cosas que claro. Tú dices, Alejandro dice, vamos a revisar, vamos a ver cómo está Argentina, Bolivia con los invitados, nosotros tenemos una propuesta, ¿qué pasa en esos territorios? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué planteamientos de políticas culturales tiene el nuevo gobierno en este sentido? Porque este tipo de festivales, este tipo de actividades culturales dependen de fondos concursables, sí. Dependen de que se saquen el numerito ganador de esa lotería. Porque hay muchos, y en estos fondos concursables, muchos proyectos de excelencia que quedan fuera. Y ha habido momentos en que el mismo Festival Musical de Chiloé no ha tenido los recursos, porque la única forma de conseguirlo es a través de estos fondos concursables. Entonces eso yo creo que dentro de la institucionalidad cultural es algo que tiene que cambiar urgente. O sea, los eventos y las instancias culturales como el Festival Musical de Chiloé, que ya han demostrado una continuidad de excelencia en el tiempo, deberían tener un financiamiento permanente. Hay que crear otra instancia, no sé si será a lo mejor no es concurso porque ya muchos postulan. Pero a través del mismo Ministerio de las Culturas, pero un financiamiento permanente para que se siga haciendo año a año, porque ya ha demostrado. Como un compromiso, ¿verdad?, de política. A propósito, porque tú le hablas de la descentralización, de cómo vamos apoyando esto en los territorios, cómo llegamos a más gente. Yo sé, depender de un proyecto hace que se limite mucho esto a la llegada donde uno quiere generar audiencia. Entonces ahí creo que son cosas que hay que irlas planteando, ¿no? Así es. No creas que nosotros no se nos ha planteado, ¿no? Sí, es que a veces como chocar contra un molino de viento, ¿no? No es fácil. Y te vuelvo a insistir, porque muchas veces el que tiene frente, ¿no es cierto?, esto no lo entiende. De hecho, me voy a permitir decir algo que puede ser políticamente incorrecto. Pero la gran mayoría, ¿no es cierto?, no sé si la gran mayoría, muchas de las personas que están en cargos, ¿no es cierto?, en el ámbito cultural no son artistas. No tienen idea de lo que es estar en el ámbito, por ejemplo, musical, en la creación, en la formación, en la producción y la gestión. Son gente venida de otras carreras, que se topan a lo mejor con las definiciones teóricas, ¿no es cierto?, muy interesantes sobre patrimonio, pero que no son parte de nuestro mundo. Y eso hay que decirlo con mucha claridad. Y eso es dificultad. No, que no entienden, no entienden. Es como cuando nos confundimos, perdón que lo diga, con los pedagogos de música, con los intérpretes de los compositores. No son lo mismo. Ahí hay campos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que diferenciar y separar, porque lo que está ocurriendo hoy día es una mezcolanza de tal nivel que se están traslapando las funciones. ¿Y dónde afecta eso? En lo que se escucha finalmente. Porque tú estás en un nivel que es aquí, cuando debes estar en el nivel que es acá. Los que deben formar para este nivel son otros que no son los que están formando a este nivel. Y entonces la confusión es mayúscula. ¿Por qué? Porque el sistema que tiene Chile, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de su definición educativa y económica, hace que esa carrera tenga futuro, la otra no tiene. Yo no sé quién, mira, te lo digo con la mano del conocimiento, no sé qué universidad podría justificar la carrera de interpretación o de composición, porque el ámbito laboral no existe. No existe. O sea, la gente que estudia interpretación, luego ¿dónde trabaja? Por eso digo, tú dices, no, es que la orquesta, ¿cuál orquesta no hay?
Claro. Te dicen, la música de cámara, pues la música de cámara tú tienes que hacer una agrupación. ¿Y cómo sobrevive esa agrupación? Cuando no hay concierto, cuando tiene que concursar y postularse aquí y acá, no hay un circuito, ¿me entiendes? Entonces, no es así de fácil la cosa, no es como se dice que es, aunque ellos podrán quedar contentos, ¿no es cierto?, en el papel de que así es. Claro. Bueno, la idea siempre es reflexionar acerca de esto y tenerlo, ¿verdad, Paola?, puesto en el papel. El trabajo del festival continúa también, vamos a revisar también algunas actividades que seguramente van a venir a futuro, pero creo que es bueno plantearlo porque, claro, a lo mejor no se conversa mucho, la gente dice, pucha, ojalá estas cosas pasaran. De hecho, cuando el festival trae sus actividades, dice, oye, ¿por qué no se hacen en Ancud? ¿Cuándo viene esto? Nos pasó con el Principito, lo hablábamos recién, o la misma visita a las islas que ustedes tuvieron, y ahí se dieron cuenta de otro Chiloé, es otro el sentir, digamos, en el archipiélago, y estas cosas yo creo que hay que plantearlas y justamente señalarlas, Paula. Bueno, el festival, la buena noticia es que nos adjudicamos un fondar, así que vamos a poder seguir con las actividades del festival, que se retomarán en noviembre, así que vamos a tener ahí, creo que son 4 días, en 4 días vamos a tener 8 conciertos. Ah, mira. Algo así, claro, en la mañana y en la tarde. Vamos a ver la posibilidad con la Corporación de Educación de que puedan traer a los niñitos al teatro, cruzando los dedos nuevamente para que esté terminado el teatro para noviembre. También vamos a tener conciertos en Castro y en Puerto Montt también, porque no hemos hecho, el festival no ha viajado a Puerto Montt. No, hemos estado dentro de la isla nomás, ¿no? Claro, no, ahora viaja a Puerto Montt, ahí tenemos una propuesta bien interesante, viene una pianista argentina a tocar a Puerto Montt, porque no tenemos a Ancud, porque no tenemos piano concierto, hay que decirlo, lo que nos restringe mucho la programación, porque no podemos hacer repertorio para piano y, por ejemplo, violín, viola, no sé. Pues hay mucha música de cámara que queda afuera por no tener piano concierto, siendo que hay una tradición que los ancuditanos antiguos que me están viendo saben que había una tradición de pianos acá en Ancud. Eso lo tienen bien claro. No tenemos piano concierto. Así que se va a hacer en Puerto Montt ese concierto, y acá vamos a inaugurar, si todo funciona bien, con la Orquesta de Cámara de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que viene nuevamente, ya que tenemos un convenio de colaboración, que eso es maravilloso. Entonces vamos a inaugurar en el teatro, y al día siguiente estamos planificando un concierto en la mañana con ellos en alguna escuela, o no sé, a mí me gustaría, por ejemplo, que se pudiera hacer en la calle, si el clima acompañara, una cosa así, cerrar la calle y hacer ahí. Buenísimo. Sí, pero bueno, son sueños que uno tiene, pero bueno, todo parte con un sueño. Así es. Así, como eso. Y también estamos al debe con Ancud, con el flamenco. No lo hemos olvidado, así que viene el flamenco. También traemos un espectáculo de flamenco para todos ustedes. Con su público listo, no hay casi ni ni que invitar mucho, están muy pendientes de un público. Importante, fíjate, destacar a lo que estaba diciendo Paola, que también el festival va a abrir un poco su línea programática a expresiones que están ligadas a las músicas, por ejemplo, más, yo diría, más del siglo XX, más llegadas al rock, ¿no? Que era el elemento que antes no estaba, los grupos fusión, ¿no? Que nos parece interesante, ¿no es cierto?, ver quiénes están acá, ¿no es cierto?, haciendo eso y contrastarlo con lo que nosotros traemos en el ámbito más bien de los doctos contemporáneos o el flamenco, ¿no es cierto?, el tango, qué sé yo, ¿no? Sí, así que vamos a tener músicos de Ancud también participando, músicos de Castro, aparte de los que vienen de Santiago, Valparaíso o de Argentina, no sé. Así, mucha Así gente que va a estar muy movido en noviembre el festival. Así que, si es que hay teatro. Si es que hay teatro. Todo esto siempre. Si es que hay teatro, para no tener. Sido, porque, claro, eso depende, porque si no vamos a tener que mover el festival a otra ciudad. Claro. Nuevo, No, pero entonces, vamos a pensar bien de ahora que sí, sigamos. esperemos Esperemos que confiemos. Sí. Una vez más. Bueno, les quiero agradecer que nos hayan acompañado en este espacio aquí para comentar las actividades del festival, plantear también algunos temas que a nosotros nos parecen muy importantes, que también la audiencia los vaya conociendo, se vaya de alguna manera también teniendo temas de conversación respecto de esto. No nos quedemos solo a lo mejor con puras actividades, sino que siempre proyectándonos un poco más allá. Ricardo, muchas gracias por ser nuestro invitado en esta oportunidad. Recitante, Recitar. En la calle no van a ver, ¿no? Claro, pero no, viene en calidad de recitante, Sí. amigo aquí del canal,
Paola, Alejandro, gracias también por estar con nosotros en esta oportunidad, en este espacio. Gracias, Sole. Gracias. Estamos contentos y que el festival, larga vida al festival. Larga vida Eso. al festival. Larga vida. Muchas gracias también a ustedes por su audiencia y nos despedimos en este espacio dedicado al 13º Festival Musical Chiloé.